Pero en las últimas semanas, desde la Biblia, desde la palabra de Dios, hemos estado abordando juntos expositivamente temas de eclesiología. Ya lo hemos hecho por varias semanas. Temas relacionados acerca de la vida, diseño y naturaleza de la iglesia. Y creímos y pensamos y planeamos hacerlo así, de esta manera, de esta forma, en este punto de nuestra iglesia local. Porque bueno, estamos empezando un año nuevo y siempre es bueno recordar algunas doctrinas esenciales, ¿verdad? Sobre todo relacionadas con la vida de la iglesia. Pero también porque han llegado muchas personas nuevas a congregarse aquí, a esta iglesia local, y deseamos que todos, sin excepción, tengamos un conocimiento preciso, agudo, de lo que significa, qué es la iglesia, cuál es el diseño de la iglesia, cuál es la dinámica en la iglesia de Dios. Así que, hermanos, les animamos mucho a repasar todos los sermones. Están ahí grabados en Spotify, en YouTube. Pueden repasarlos, escucharlos, tomar notas, incluso pues preguntarnos, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta, estamos ahí listos siempre para servirles. Pero el plan para el día de hoy es continuar con lo mismo, pensando en que si Dios quiere el próximo domingo estará acá Pastor Henry enseñando acerca de el ministerio de los unos con los otros, ¿verdad? En la vida de la iglesia. Pero para no, digamos que seguir con esta línea, pensé que sería adecuado no regresar a Génesis, sino continuar con estos temas acerca de la iglesia. Y hoy vamos a estar estudiando algo muy importante. Vamos a estar considerando desde la Biblia lo que nuestro Dios quiere que suceda en su iglesia, pero particularmente cuando los pastores, maestros o incluso cualquier persona, ¿verdad?, predica o enseña la palabra de Dios en la iglesia de Dios. Abran sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4, porque desde esta sección, 2 de Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 4, vamos a observar o examinar 3 aspectos que rodean la predicación en una iglesia que procura ser bíblica. 3 aspectos que rodean a la predicación en una iglesia que procura ser bíblica. Esto te debe animarte mucho a predicar o enseñar expositivamente la palabra de Dios. O en su caso a todos, ¿verdad?, los que estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, pues a escuchar y recibir con mucha solicitud este tipo de predicación, porque lo vamos a ver, es la predicación que Dios desea que se predique en su iglesia y es la predicación que Dios desea que su iglesia reciba con solicitud para entonces ponerla en práctica. Entonces esta mañana, en este sermón de hoy, vamos a abordar 3 aspectos que rodean la predicación en una iglesia que procura ser bíblica. Y esto no solamente debe llenar tu cabeza de información, sino es la oración que te haga amar más a Cristo, que te haga amar más la palabra de Cristo, en la medida en que entiendes la palabra de Cristo y la abrazas en tu corazón. Pero el primer aspecto es una petición solemne, una petición solemne. El segundo aspecto es una proclamación bíblica, una proclamación bíblica. Y el tercero es un peligro presente, un peligro presente. Una petición solemne, una proclamación bíblica y un peligro presente. Vamos a leer esta sección de las Escrituras, 2 de Timoteo 4, versos del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos ser expuestos a tu palabra. Señor, es un privilegio, una gracia inmerecida, un honor que podamos sentarnos a tu mesa y recibir el alimento que nuestra alma necesita. Hoy queremos hacerlo con manos limpias, con corazones puros, con mentes santificadas. Es por eso que te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, incluso por nuestra incredulidad. Oramos, Señor, que por favor nos ayudes
a recibir de ti la limpieza que necesitamos, para entonces que tu palabra habite, como nos anima el apóstol Pablo, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y esto nos haga amar más a tu Hijo. Por favor, concédenos sabiduría, concédenos inteligencia, iluminación, para afirmar tu palabra como verdad y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar con el primer punto del sermón, recordemos algunas cosas muy importantes que rodean aquí a nuestro pasaje. Por ejemplo, recuerden que Pablo no solamente escribe una carta a Timoteo, ¿verdad? ¿Cuántas escribe? 2 cartas. A su verdadero hijo en la fe, lo llama, a Timoteo. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo estas 2 cartas, en esa época que Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo era uno de los pastores ancianos de la iglesia en Éfeso. Y no lo olvidemos, pero según Hechos 18, 19 y 20, fue Pablo junto con Aquila y Priscila quienes plantaron la iglesia ahí en Éfeso. Un lugar, por cierto, esta ciudad hundido en la idolatría, en la magia, en el paganismo. De hecho, vemos que cuando Pablo predica, ¿verdad?, el evangelio, muchos traen sus libros de magia, ¿verdad?, y los queman de una forma sorprendente. Dios tenía ahí pueblo en ese lugar y lleva a uno de sus siervos para predicar fielmente la palabra y salvar a gente, digámoslo así, insalvable. Por esto lo vemos ahí en Hechos 18, 19 y 20. Dios tiene pueblo ahí y lo salva mediante la predicación fiel del evangelio de Dios. Y aunque esta iglesia en Éfeso era una iglesia bíblica, donde había incluso pluralidad de ancianos, no había solamente un pastor, había pluralidad de ancianos, y además se predicaba la sana doctrina, también era cierto, una realidad, que aunque esta iglesia era muy bella y edificante, sucedió algo que Pablo anticipó en Hechos 20. Porque ahí a los ancianos en Éfeso, antes de escribirle esta carta a Timoteo, le anticipa a todo el cuerpo pastoral, digámoslo así, de esa iglesia, que de adentro de la iglesia surgirían, ¿se acuerdan?, lobos rapaces, falsos maestros, y Pablo lo dice muy claro, que no perdonarían al rebaño de Dios, que arrastrarían a muchos al error. El mayor peligro, hermanos, con esto aprendemos, no está en la iglesia, fuera de la iglesia. Está dentro de la iglesia. Esto sucedió tal y como Pablo lo anticipó, porque en los años 63 y 65, cuando Pablo le escribe su primer carta a Timoteo, vayan ahí por un momento porque vamos a dar un vistazo rápido a algunas cosas, pero en primera de Timoteo, cuando Pablo le escribe esta primera carta al pastor Timoteo de Éfeso, le advierte en 3 ocasiones acerca de estos falsos maestros, ¿verdad? Estos falsos maestros que por lo que vemos a lo largo de primera de Timoteo, pareciera ser, porque enseñan falsa doctrina, pareciera ser que eran parte del cuerpo pastoral de la iglesia ahí en Éfeso. Esto lo pueden ver en primera de Timoteo 1, versos del 3 al 7, donde Pablo los manda a callar, ¿verdad?, a estos que hablan diferente doctrina, extraña doctrina. Pero también en medio de la carta, en el capítulo 4, versos del 1 al 3, cuando señala puntualmente qué es lo que enseñan estos falsos, e incluso en la parte final, en el capítulo 6, versos 20 y 21. Pablo está muy preocupado, ¿verdad?, por lo que está sucediendo en esta iglesia bíblica. Falsos maestros, lobos rapaces se han levantado para arrastrar a la iglesia de Dios. Pero también cuando Pablo escribe esta primera carta a Timoteo, según el capítulo 3, versos 14 y 15, lo hace para que Timoteo y toda la iglesia en Éfeso, vean ahí capítulo 3, verso 15, sepan, conozcan, entiendan cómo es que deben conducirse. ¿En dónde? En la casa de Dios, en la iglesia de Dios. En otras palabras, cómo es que deben hacer iglesia, ¿verdad? En la iglesia de Dios. Pero démosle ahí un vistazo, por ejemplo, dentro de esas instrucciones que Pablo le da a Timoteo para que sepan y entiendan qué deben hacer e incluso qué no deben de hacer en la iglesia de Dios. En el capítulo 2 comienza diciéndole ahí, Pablo a Timoteo, deben de orar por todos los hombres. Y según el contexto, bueno, deben de orar por todos los hombres para que sean salvos, ¿verdad? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo hombre.
Pero no solamente le instruye esto a Pablo, que hagan eso mientras se reúnen, que oren por todos los hombres, por la salvación de todos los hombres, sino puntualmente por los que están en autoridad, por los gobernantes, por los reyes. Eso deben de hacer en la iglesia. Orar por todos los hombres, por la salvación, por los gobernantes, por los reyes, para que la iglesia pueda vivir quieta y reposadamente. Pero también enseña lo que no debe suceder en la iglesia. Que se paren mujeres a predicar en un contexto de hombres y mujeres, ¿verdad? Eso está prohibido. No se debe de hacer. Y por lo tanto, si se hace, ¿qué es? Pecado. Pablo instruye cómo es que se debe vivir en la iglesia y cómo es que no se debe vivir en la iglesia. Las mujeres no pueden predicar en la iglesia en un contexto mixto de hombres y mujeres, ni ejercer dominio sobre los hombres en un contexto otra vez donde se reúne la iglesia general, hombres y mujeres. Claro, las mujeres en términos de Tito 2 pueden enseñar a los niños, ¿verdad? Incluso instruyen a sus hijos. Por eso acá en esta iglesia, la Iglesia Bíblica de Monterrey, bueno, pues animamos a las mujeres, a las hermanas a enseñar pues con los niños, ¿verdad? Estar ahí con los de 0 a 2 años, 3 a 5, 6 a 8, y luego conforme van creciendo, bueno, pues 9 a 11 invitamos al matrimonio para que el esposo enseñe, ¿verdad? A los jóvenes, pues nada más los hombres, adolescentes también. Y ahí estamos, porque queremos hacer la iglesia no como nosotros pensamos, ¿verdad? O como la gente quiere, sino como Cristo quiere, como Él ha establecido en su palabra. Pero Pablo no ha terminado. Luego en el capítulo 3 continúa y le escribe y anima a Timoteo a cuidar y vigilar que los pastores y diáconos reúnan ciertas calificaciones para ejercer el ministerio y las mantengan, ¿verdad? Porque probablemente había pues ancianos, pastores ahí descalificados y que todavía ejercían el ministerio. Pero Pablo de manera muy bella, muy puntual, muy pastoral le hace ver al pastor Timoteo, mira, deben de cuidar esto. Que los pastores y los diáconos, e incluso las diaconisas, porque ahí sí pueden ser mujeres, ¿verdad? Pues reúnan ciertas calificaciones y las mantengan. Muy importante, pero luego también en los capítulos 5 y 6 se enseña varias cosas. Le dice cómo es que a Pablo y a la iglesia, cómo es que deben de cuidar y atender a las viudas. No es que haya una viuda en la iglesia y la iglesia rápidamente es llamada como iglesia a apoyar a esa viuda. No, tiene que venir Pablo y la iglesia a ver el capítulo 5 y entonces examinar y considerar a qué tipo de viudas, ¿verdad?, se deben apoyar en el contexto de una iglesia como iglesia, ¿verdad?, en su totalidad. Pero también Pablo le instruye a Timoteo cómo es que deben tratar el pecado en la iglesia, incluso cuando un anciano o un pastor peca. Y además, de manera muy interesante, cómo los que son ricos deben comportarse, ¿verdad?, en el capítulo 6. Muchísima instrucción, ¿verdad? Muy edificante. Pero particularmente al pastor Timoteo, Pablo le escribe algo muy interesante en esta primera carta. Vean ahí capítulo 4, verso 13. Recuerden, Pablo, apóstol de Jesucristo, planta esta iglesia, ¿verdad?, en Éfeso. Ahí hay ahora diferentes pastores, ancianos, pluralidad de ancianos. Timoteo es un pastor que predica la palabra y entonces Pablo le dice en el 13, entre tanto que voy, ¿qué cosa? Ocúpate en 3 cosas: en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En otras palabras, Timoteo, mientras vas a predicar la palabra de Dios, en un sentido, ¿verdad? Si te subes a un púlpito y vas a predicar la palabra de Dios, tienes que hacerlo de esta manera: lee la Biblia, explica la Biblia y exhorta con la Biblia. Los de la escuela dominical pues ya están más avanzados que ustedes, ¿verdad?, que están aquí nada más en el servicio dominical. Estuvimos ahí estudiando varias cosas en la escuela dominical que les van a hacer todavía más sentido a ustedes, ¿verdad? Pero Pablo a Timoteo, el pastor Timoteo que predica la palabra, le dice, cuando prediques, cuando estés en el púlpito, en un sentido, abre la Biblia, léela, explícala, es decir, explica su significado y exhorta con aplicaciones en función al significado que has encontrado. Porque recuerden, lo hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios tiene un solo significado, pero tiene muchas aplicaciones.
Y la predicación que Dios quiere que sea llevada a cabo en su iglesia es una predicación que comienza con la lectura de la palabra de Dios, pero que no se queda ahí, sino que continúa con la explicación de la palabra de Dios. Y tampoco se queda ahí, sino ahora encuentra aplicaciones prácticas y exhorta a su audiencia con esas aplicaciones prácticas para que sigan amando a Dios, para que sigan perseverando en la fe, para que abracen a Cristo y no lo suelten, o para que abandonen sus pecados, ¿verdad? Esa es la forma en la que Dios quiere que su palabra sea predicada en la iglesia de Jesucristo. Digamos, una predicación expositiva, porque recuerden que la predicación expositiva es cuando un pastor se para en el púlpito y hace estas tres cosas: lee la Biblia, explica la Biblia y exhorta con la Biblia. Porque la predicación expositiva lo que busca es leer lo que Dios ha dicho y entonces encontrar mediante el estudio de la palabra de Dios el verdadero y único significado de la palabra de Dios, y entonces no añadirle nada a eso, no quitarle tampoco nada, no diluir el mensaje, sino entonces ahora encontrar aplicaciones prácticas y exhortar a la audiencia, ¿verdad? Esa es la predicación que Dios desea en su iglesia. Y eso es lo que Pablo le ordena a Timoteo. Y hermanos, solo pasan 2 o 3, quizá 4 añitos más para que Pablo escriba una segunda carta a Timoteo. Vayan ahora ahí a esta segunda carta. Pero esta vez, cuando Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, la carta tiene un carácter urgente, un carácter incluso también muy conmovedor. Porque hermanos, Pablo está, ¿se acuerdan dónde? ¿En su casa? En la cárcel, ¿verdad? Está a punto de morir. Y como regularmente, usualmente sucede, las personas que están a punto de morir tienen palabras muy importantes que decir, ¿verdad? Hablan a los papás, hablan a los hijos, hablan a la familia, a los amigos, porque quieren subrayar algunas cosas. Que presten atención y que consideren. Así está Pablo con su amado discípulo, con uno de los pastores de Éfeso. Escribe de manera urgente esta segunda carta, de forma muy conmovedora. Tiene cosas muy importantes que decirle a su amado discípulo, al pastor Timoteo. Y entre otras cosas, Pablo le dice al pastor Timoteo, vean ahí capítulo 2, verso 2, algo de lo que está muy preocupado Pablo. Él quiere que la predicación de la palabra, la predicación del evangelio avance de generación en generación, tras generación y tras generación. Véanlo ahí, capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Cuántas generaciones van ahí, hermanos? A ver si ustedes son más listos, ¿verdad?, que los de la escuela dominical. ¿Cuántas generaciones van ahí? ¿Cuántas? 2, ¿verdad? Otra vez vean el 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Quién está escribiendo a quién? Pablo a Timoteo. Podemos pensar 2 generaciones, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Luego, esto encarga a hombres fieles. ¿Cuántas generaciones van ahí? 3. Que sean idóneos para enseñar también a. Entonces, ¿cuántas son? 4. Vean el corazón de nuestro Dios, hermanos. Vean la voluntad de Dios. Que la predicación de la palabra de Dios, el evangelio de Dios, no muera cuando muere los reformadores, Lutero, Calvino. Cuando mueren hermanos muy preciados que amamos mucho, que predican o han predicado fielmente la palabra de Dios. Sproul, MacArthur. Dios usa vasos débiles, ¿verdad? Frágiles, donde todos somos esclavos, y Dios desea que los hombres sean igualmente preparados de generación tras generación tras generación para predicar la palabra, para recibir la palabra y predicar la palabra. Pablo le dice en otras palabras: así como yo te preparé a ti, tú también prepara a otros para que ellos también a su vez preparen a otros. Ese es el interés de Pablo. No se limita, ¿verdad?, a pensar, bueno, yo me voy a morir y se acabó. Me necesitan a mí, ¿verdad? No, él sabe que él pues es un esclavo, ¿verdad? Sabe que es una persona que está en el bote, en el lugar más bajo como todos.
los esclavos de Jesucristo sirviendo. Él, pues en un sentido, era simplemente un mesero, ¿verdad?, que llevaba la palabra de Dios. La palabra de Dios ya había sido preparada por Dios y Pablo se ve como un mesero, ¿verdad? Y donde todos son meseros, donde simplemente llevan la palabra de Dios. Y Pablo quiere que Timoteo y otros se preparen para conocer la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, pero hacerlo con precisión. Esto lo vemos en el capítulo 2, verso 15, porque ahí le ordena a Timoteo algo muy importante, véanlo ahí. Capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza derecho, que interpreta bien la palabra de Dios. Esto es de suma importancia. ¿Por qué, hermanos? Porque solo con la Biblia Dios salva a las personas. No hay otra forma, no hay otro medio. Solo con la Biblia Dios salva a las personas. El Evangelio de Dios es poder para salvación, ¿no es cierto? Pero también solo con la Biblia Dios santifica a su iglesia. Y esto Pablo lo desarrolla en el capítulo 3. Lo leíamos hace unos momentos, en los versos del 15 al 17. Cuando le dice Pablo a Timoteo, mira, tú has sabido que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para salvación, tienen ese poder. Has llegado a la salvación por las Escrituras, pero también las Sagradas Escrituras, la Escritura es inspirada, exhalada por Dios y es útil para instruir, redarguir, corregir, enseñar, para que estés preparado para toda buena obra, para santificarte, para que crezcas en santificación progresiva. Pero también Pablo, hermanos, está muy preocupado por otra cosa muy particular, que de hecho es algo por lo que siempre estuvo preocupado, ¿verdad? Por la situación actual en la iglesia. Porque luego en el capítulo 3, versos del 1 al 9, le advierte a Timoteo que en los postreros días, ¿cuáles son esos? Esos postreros días que comienzan cuando Cristo vino por primera vez y que terminan cuando Cristo venga por segunda vez. Esos son los postreros días, los últimos tiempos. Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días, es decir, en toda esta época que les he dicho, donde estamos ahorita nosotros, ¿verdad? Habrá, según capítulo 3, versos del 1 al 9, falsos maestros. Lo leíamos hace unos momentos, que tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Pero en realidad vimos y leímos la descripción de todos estos hombres, pues realmente tenían una naturaleza muy torcida, muy perversa. Pero estos falsos maestros, dice Pablo, ahí van a estar. Van a tener apariencia de piedad. Por eso es que hay un peligro en la iglesia. Porque en la iglesia puede haber personas con aparente piedad, enseñando aparente sana doctrina. Pero Pablo le dice a Timoteo, presta atención, ten cuidado, porque ellos van a arrastrar a muchos. Muchos irán tras su error. Aunque en últimas, eso que aparentaban quedará en evidencia para todos de que su vida era una vida muy pecaminosa, muy perversa. Y teniendo todo esto en nuestra mente, ahora sí, veamos el primer punto del sermón, una petición solemne. Vean ahí sus Biblias, capítulo 4 de 2 de Timoteo, verso 1. Y recuerden, hermanos, estas son las últimas palabras de Pablo a Timoteo, antes de morir, ¿verdad? Timoteo es un pastor en Éfeso que se encuentra en una época, en una etapa crucial de esa iglesia local. Pero vean cómo inicia el verso 1. ¿Cómo dice? Te encarezco, dice la Reina Valera, ¿verdad? Te encarezco. Esta palabra, hermanos, aunque no es un imperativo en el idioma original, es un verbo deponente, lo que sí tiene es una fuerza imperativa. Te encarezco. Esto no es, digamos que un ruego del apóstol Pablo para Timoteo. No, esto es un encargo muy solemne, muy categórico que Pablo le hace a Timoteo. Véanlo ahí, te encarezco. Timoteo, me gusta pensar al leer esto, como un discípulo verdadero de Jesucristo, debió realmente quedar impactado, ¿verdad?, por el peso de estas palabras,
por cómo Pablo escogió precisamente esta frase, te encarezco, ¿verdad? Que en el original es una palabrita nada más. Literalmente lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, te exhorto con toda autoridad y de manera solemne. Hermanos, hay una seriedad en este encargo de Pablo a Timoteo. Timoteo no lo debe considerar como un asunto secundario, ¿verdad? Un asunto menor o terciario. No. Pablo le dice a Timoteo al escribirle, te encarezco. Pero ¿qué le encarga, verdad? ¿Qué le encarga? Bajen su vista al verso 2. Que prediques la palabra. Tremendo, ¿no es cierto? Te encarezco de manera solemne. Predica la palabra. Pero antes de ver más detalles del 2, noten que la orden de Pablo es muy solemne por una razón. Vean quiénes son los testigos oculares de Timoteo cuando predica Timoteo, ahí en la iglesia en Éfeso. Vean otra vez el verso 1. Te encarezco delante de Dios. En otras palabras, delante de la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios. Te encarezco delante de los ojos de Dios y del Señor Jesucristo. Qué audiencia tan particular, ¿verdad? Qué testigos tan notables. Ahí está la audiencia principal de Timoteo. Cuando Timoteo se para y entonces se pone a predicar en la iglesia en Éfeso, tiene como principal audiencia ¿a quién? A Dios el Padre y a Dios el Hijo humanado, a Jesucristo. Qué peso tan grande, ¿verdad? Por eso el encargo que le hace Pablo a Timoteo al inicio, pues es muy serio. Digamos que es imponente y relevante. ¿Por qué? No por la audiencia de la iglesia en Éfeso, sino por la audiencia divina. ¿Ante quién se está parando Timoteo para hablar, para predicar? Y esta responsabilidad, hermanos, otra vez, Timoteo no la tenía principalmente con los miembros de la iglesia en Éfeso, con los asistentes regulares, con las visitas, es más, ni siquiera con los demás ancianos, ¿verdad? O miembros ahí del cuerpo pastoral o de los diáconos o ujieres, no. La responsabilidad principal de Timoteo al predicar la palabra era delante de Dios y de Jesucristo. Peso muy solemne. Y hermanos, por implicación, esto es lo mismo para todos nosotros, ya sea que seamos pastores o no, pero cuando hablamos la palabra de Dios, cuando proclamamos el evangelio, cuando discipulamos a otros, cuando aconsejamos a otros, nuestra principal audiencia, ¿quién es? Dios y Jesucristo. Ese peso debes de tener en tu corazón para no acomodar tus palabras, pues a lo mejor con un deseo que tienes de decirle a alguien, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios te va a sanar, Dios te va a dar un mejor trabajo, Dios te va a prosperar, porque eso no necesariamente nos dice Dios en su palabra, ¿verdad? Tenemos una audiencia y esa audiencia principalmente es Dios el Padre y Dios el Hijo. Esto debe de importarnos mucho. Es Dios principalmente quien evalúa nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestro discipulado, nuestra consejería. Y es una pena, pero algunos pastores en la iglesia en Éfeso, lo repasamos ahí en 1 de Timoteo, se habían apartado de la verdad. Estaban enseñando falsa doctrina, como también sucede hoy con pastores en nuestros días, ¿verdad? Es una tristeza, es una pena. Algunos han dejado de predicar la palabra de Dios y han comenzado a predicar el error. Poco a poco se han deslizado para entonces hablar lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Por eso Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días, primer venida de Jesucristo, segunda venida de Jesucristo, en estos últimos tiempos, ten cuidado, porque habrá falsos maestros. Y en función a eso, entonces, te encarezco, predica la palabra, Timoteo. Pero hay algo más que Pablo añade y que genera todavía un peso más grande, si es que puede ser así, ¿verdad? Más fuerte sobre los hombres de este pastor jovencito, ¿verdad? Vean ahí otra vez el verso 1.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y aquí viene, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Wow, esto pues supera lo anterior, ¿verdad? Supera lo anterior. Porque ahora entonces nos damos cuenta que el juez Jesucristo evaluará, considerará, ¿verdad?, la forma en cómo Timoteo y todos los que hablaron su palabra, su evangelio, la hablaron, ¿verdad? Él juzgará a vivos y a muertos. Con mucha razón, Dios, a través de Jacobo, nos dice ahí en Santiago 3:1, no os hagáis muchos de ustedes, ¿qué cosa? Maestros. ¿Por qué? Porque vas a recibir un juicio más severo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es ese juicio, verdad? ¿Cuál es ese momento en que Jesucristo va a juzgar a vivos y a muertos? ¿Cuál es ese momento y a quién va a juzgar Jesús? Bueno, esto no puede ser el juicio del trono blanco que encontramos ahí en Apocalipsis 20, ¿verdad? Porque ahí, en ese juicio del trono blanco de Apocalipsis 20, pues nada más van a estar ahí los pecadores no arrepentidos, los que no creyeron en Jesús. Van a estar ahí para que Jesús inmediatamente los juzgue y los envíe al infierno, al lago de fuego. Entonces, ese no puede ser, ¿verdad? Ese momento que menciona Pablo aquí, el juicio del trono blanco, donde Jesucristo juzga únicamente a pecadores no arrepentidos. Pero entonces, ¿cuál es, verdad? Bueno, gracias a Dios, el mismo Pablo nos enseña ahí en 2 Corintios 5, verso 10, que es el juicio del tribunal de Cristo. Ese es otro, ¿verdad? Es diferente. Ahí en ese juicio del tribunal de Cristo vamos a estar pues toda la iglesia. En ese periodo recuerden que cuando el Señor venga y nos rapte, ¿verdad?, y nos lleve al cielo y que estemos ahí por 7 años, mientras aquí haya 7 años de ¿qué? Tribulación, ¿verdad? Pero la iglesia vamos a estar ahí y en algún momento de esos 7 años literales, nuestro Señor Jesucristo como juez, ahí, no en el trono blanco de Apocalipsis 20, ¿verdad?, sino en el tribunal de Cristo, Jesucristo como juez sentado en su trono, pues va a evaluar la manera en cómo nosotros todos, sin excepción, no nada más los pastores maestros, ¿verdad? Ahí estamos todos. Pero Dios va a juzgar la manera en cómo le servimos, las motivaciones que tuvimos, si lo hicimos fielmente o infielmente. Si lo hicimos con una agenda para adorar a Dios, glorificar a Dios y alcanzar al perdido y edificar a la iglesia, o lo hicimos para levantarnos el cuello, para que me conozcan, para que me reconozcan. Y aunque en ese juicio del tribunal de Cristo, pues no vamos a ser juzgados para entonces definir si vamos al cielo o no, porque los que están en Cristo no hay condenación, ¿verdad? Vamos a estar ahí la iglesia. Pero sí, lo que va a suceder es que en función a cómo predicamos, enseñamos, aconsejamos, discipulamos y nos servimos, ¿verdad?, en la iglesia, entonces el Señor pues va a determinar si lo hicimos de manera fiel o infiel. Y entonces vamos a salir de ahí muy contentos, muy gozosos, ¿verdad?, recibiendo recompensas para después más tarde arrojárselas a los pies de Cristo. O saldremos muy avergonzados, porque Cristo pues abrirá nuestro corazón y nuestra mente y mostrará lo que hubo realmente aún en nuestras intenciones. Y pues saldremos de ahí muy avergonzados porque estaremos en presencia pues de nuestro Dios Trino, de Jesucristo juzgando y de muchísimas personas de toda lengua, tribu y nación, ¿verdad? Ese es el peso que Pablo quiere que Timoteo tenga en su mente cuando le dice: te encarezco que prediques la palabra. Te encarezco que prediques la palabra. Hay 2 testigos muy puntuales: Dios el Padre y Dios el Hijo. Y recuerda, Dios el Hijo te va a juzgar. Va a estar ahí. Va a estar evaluando lo que ya consideró cuando te escuchó predicar, cuando vio tu corazón. Ahí en 2 Corintios 5, verso 10, Pablo dice: es necesario que todos nosotros, él se incluye, todos nosotros los creyentes, ¿verdad?, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hermanos, esto por implicación también es lo mismo para nosotros. Dios, Jesucristo,
la segunda persona de la Trinidad, en ese momento estará como juez evaluando la forma en cómo predicamos, la manera en cómo discipulamos, cómo aconsejamos, cómo evangelizamos, cómo instruimos a nuestros hijos, cómo usamos su palabra. Vamos a estar ahí. Esto también para todos, ¿verdad? No nada más para los pastores, los maestros de escuela dominical, los maestros de jóvenes, de adolescentes que nos ayudan aquí para hacer la obra del ministerio, sino todos, ¿verdad? Porque en algún momento y punto de nuestra vida, eso espero, ¿verdad?, estemos evangelizando, porque es un mandato, ¿verdad? Pero todos sin excepción vamos a estar ahí. La manera en cómo hablamos el evangelio, cómo hablamos todo el consejo de Dios. Esto es un peso muy fuerte, muy solemne. Y hay algo más para los pastores. Por si alguien quiere ser pastor, ¿verdad? Tiene un deseo ahí que Dios ha puesto en su corazón. Porque así comienza el llamado pastoral, algo subjetivo, deseo muy fuerte, ¿verdad?, en el corazón, por ejercer el ministerio pastoral. Es lo que Pablo enseña ahí en 1 Timoteo 3. Comienza ahí, un deseo subjetivo, pero continúa con algo objetivo, con el carácter, con la aptitud para enseñar. Pero a los pastores no solamente se les va Jesucristo a evaluar la forma en cómo predicaron, sino también en cómo pastorearon, ¿verdad? Cómo cuidaron el rebaño que no es suyo, sino de Jesucristo. Es una carga muy fuerte, muy solemne, muy seria. Ahora esta frase ahí, vean otra vez en el verso 1 al final, cuando dice en su manifestación en su reino, gramaticalmente se encuentra conectada con el primer vocablo, ¿verdad? La primera frase, te encarezco. Y esto es muy intencional por parte del apóstol Pablo. Porque la idea es esta, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, a la luz de la manifestación de Cristo, es decir, de su segunda venida, y a la luz del reino que Cristo establecerá en el futuro, entonces te encargo que prediques la palabra. Los testigos oculares, el regreso de Cristo, el juicio de Cristo y el reino de Cristo deben ser las motivaciones para Timoteo y para cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que hablamos la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Deben ser las más grandes motivaciones para, hermanos, ser fieles y no infieles cuando hablamos la palabra de Dios, para no añadir o diluir la palabra de Dios, para no acomodar el mensaje, ¿verdad?, por temor a, uy, es que si le digo esto, pues ya no me va a hablar, ¿verdad? A lo mejor ya no va a querer, pues, estar aquí, se va a ir de la iglesia, ¿verdad? Somos llamados a ser fieles a Dios, fieles a Cristo. Esto aplica para todos. Debemos buscar agradar a Dios y no buscar agradar a los hombres. Tu motivación en la predicación o enseñanza no deben ser las palmadas o las calificaciones que de manera muy amorosa quizá pues te dan otras personas, ¿verdad?, allá afuera o aquí adentro en la iglesia, porque a veces pasa y está bien, es muy lindo, pero esa no debe ser tu principal motivación. Tu principal motivación, aliento, es que cuando prediques, enseñes, disipules, aconsejes, Dios te está viendo y te dé una palomita, ¿verdad? Ese debe ser nuestro interés, nuestra motivación. Pero lamentablemente en esta época como en aquella, muchos predican lo que la gente quiere que se les predique, ¿verdad? Su motivación de estos que predican de esta manera es el aplauso, el reconocimiento, incluso el apoyo económico de las personas, ¿verdad? Porque no quieren que se les vayan de la iglesia y por eso no predican fielmente todo el consejo de Dios. ¿Cómo voy a predicar eso, verdad, si se van a ir? Ya no van a querer estar aquí. Recuerda el peso, recuerda los testigos oculares, recuerda al juez, recuerda su segunda venida, recuerda a Cristo. Cuando predicamos, cuando enseñamos, otra vez recuerda tu audiencia. Es una audiencia divina. Debemos tener motivaciones correctas, hermanos. Porque cuando tengamos este peso de entendimiento, pues vamos a estar dispuestos a predicar fielmente la palabra. Pero mientras no tengamos en mente este peso fuerte, pues vamos a estar dispuestos a incrementar y mantener esta forma de predicar diluida, ¿verdad?, distorsionada en la palabra de Dios, diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar.
Pero cuando estás consciente de este cargo insolemne, te das cuenta, ¿verdad?, de los testigos divinos que te están viendo, que te están escuchando, y esto genera en ti un peso muy grande, una responsabilidad muy fuerte por hablar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Hermanos, ¿sienten ese peso cuando evangelizan? ¿Sienten ese peso los que tienen hijos cuando instruyen a sus hijos? ¿Sienten esa carga pues cuando van a evangelizar ahí a la Clínica 4 o con las personas a su alrededor? ¿Sientes ese peso? ¿O te sientes más motivado por agradar a la persona, verdad? Y acomodar el mensaje a la persona. Hermanos, debemos temblar ante Dios y ante la palabra de Dios. Todo esto fue una petición solemne, primer aspecto de 3. Es el más amplio, no se preocupen, ¿verdad? Pero ahora entramos al segundo aspecto de la predicación de una iglesia bíblica que debemos considerar. Una proclamación bíblica. Vean ahí el verso 2. ¿Cómo inicia? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Y necesitamos recordar otra vez el verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mandato, que prediques la palabra. De hecho, aquí en este verso 2 hay una lluvia de imperativos, ¿verdad? Pero el imperativo central de este verso es: predica la palabra, predica la palabra. Ahora, ¿cuál palabra? Las ideas de Timoteo, las enseñanzas pues que le surgieron a Pablo, ¿verdad? De su mente, la sabiduría humana, estrategias. ¿Qué palabra? Capítulo 2, verso 15 al final. La palabra de verdad. Capítulo 3, verso 15, las Sagradas Escrituras. Capítulo 3, ahí mismo, pero en el verso 16, la Escritura, porque es exhalada por Dios. Esa, Timoteo, predica, proclama, habla solo la Biblia. Pero tristemente, eso no fue lo que sucedió ahí en Éfeso, ¿verdad? Ni tampoco es lo que sucede a veces en el ambiente evangélico. En relación a la condición de los púlpitos en la actualidad, un autor dijo algo muy interesante. Escuchen. Cada vez que se recupera un púlpito para una predicación expositiva fiel, otro se pierde, porque la Biblia deja de ocupar el asiento del conductor en la predicación, para entonces pasar al asiento del copiloto. Sí, la Biblia todavía está presente, pero ya no dirige el mensaje. Ahora está de copiloto. Fin de la cita. Muy cierto, ¿verdad? Así pasa. Otro autor que es pastor y que predica fielmente de forma expositiva ahí en su iglesia, estima que en los últimos 25 años que él ha tenido oportunidad de estar escuchando algunos sermones de otros, él señala que solamente el 10%, y es un autor pues digno de confiar, él señala que en los últimos 25 años que él ha estado escuchando sermones de otros, solo el 10% de las predicaciones que ha escuchado han tenido realmente una base bíblica fiel. En otras palabras, no ha acomodado su mensaje, pensado en un tema y entonces encontrar distintos pasajes para acomodar su predicación. Pero eso no es todo. Lo más alarmante y lo más genuino siempre es qué es lo que piensan los inconversos, ¿verdad? Por eso cuando vamos a la historia, pues vamos a Josefo, ¿verdad? Para pensar y ver qué es lo que él ha dicho, un historiador, ¿verdad? Bueno, un inconverso, ateo, de apellido Wolf, dijo lo siguiente en relación a la predicación en el mundo evangélico. Escuchen, es una cita larga pero muy interesante. La predicación en las iglesias evangélicas en crecimiento, por muy innovadora que sea en la forma de presentarse, tiene muy poco contenido real. Recuerden, es un ateo que está viendo lo que pasa en las iglesias cristianas. Dice que en estas iglesias evangélicas de crecimiento citan la Biblia, pero solo lo hacen como punto de partida, para luego añadir que Jesús salvará tu matrimonio, te hará feliz, sanará tu cuerpo e incluso te hará rico. Lo está diciendo un ateo, ¿verdad? Y añade, la popularidad del evangelismo se debe al empeño
de los pastores por descubrir lo que la gente quiere y entonces ofrecérselo junto con verdades certeras de la Biblia. Fin de la cita. Un análisis muy cierto, ¿verdad? Muy correcto. En otras palabras, lo que se predica hoy en muchos púlpitos evangélicos no es la palabra de Dios. Es cualquier cosa menos la palabra de Dios, porque es un mensaje distorsionado, ¿verdad? Muchas veces. Diluido, acomodado a lo que la gente quiere escuchar. Prosperidad, trabajo, dinero, éxito, influencia. Pero esto no es nada nuevo, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso también estaba sucediendo. Porque recuerden que en la primera carta, Pablo le dice a Timoteo lo que está sucediendo. 3 veces a lo largo de su carta. Hay falsos maestros. Ten cuidado. Ahí en el cuerpo pastoral. Mándalos callar. Que no hablen la falsa doctrina. Incluso en esta misma segunda carta, pero en el capítulo 3, Pablo le advierte a Timoteo que se levantarían falsos maestros, ¿verdad? Reprobados. O sea, vemos ahí sus características y tan feas. Pero tienen una apariencia de piedad tan notable que la iglesia es engañada. La iglesia escucha a esos hombres. Son perversos. Los engañan y los arrastran al error. Es por eso que Pablo de manera urgente le dice a Timoteo, en medio de esa situación, predica la palabra. Quizás seas el único, ¿verdad, Timoteo? Quizás no haya nadie más a tu alrededor que predique la palabra, pero tú predica la palabra. Predica la palabra. Es necesario, es preciso, es esencial que proclames fielmente la palabra de Dios. La idea es porque hay muy pocos que lo hacen y hay muchos que engañan. Y además, porque es importantísimo, es necesario, es trascendental. Porque otra vez, 2 de Timoteo 3, 15, 16 y 17, Dios salva a las personas únicamente con su palabra. Y Dios santifica a su iglesia únicamente con su palabra. Por eso, Timoteo, en medio de esta condición, en los últimos tiempos, en los posteriores días, predica la palabra. Predica el verdadero evangelio de Dios. Predica todo el consejo de Dios. Pero procura hacerlo de manera exacta, clara, precisa, porque esa es la tarea de todo aquel que es heraldo, ¿verdad? Cuando dice ahí, predica es proclama. Y este vocablo, digamos que en su sustantivo, era una persona que pues era un heraldo, ¿verdad? Tenía este oficio, ser una persona que proclamaba lo que alguien más decía y él lo que tenía que hacer es comunicar lo que se le había dicho, ¿verdad? Nada más y nada menos. Pablo, tú eres un heraldo. Timoteo, tú eres un heraldo. Nosotros somos heraldos. Proclama la verdad. Proclama la palabra. No inventes. No diluyas. No distorsiones. Predica la palabra. Y no solo eso, sino también Pablo además le dice a Timoteo cuándo y cómo es que debe predicar la palabra de Dios. Vean primero cuándo, verso 2. Que instes, ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Hazlo cuando quieran escucharte y cuando no quieran escucharte. Hazlo cuando te acepten y cuando no te acepten. Cuando esté de moda y cuando no esté de moda. Hazlo siempre, en todo momento, en toda situación, en medio de cualquier circunstancia. Predica la palabra siempre y en todo momento. Pero también hay una forma o manera en la que Dios quiere que su palabra sea predicada en su iglesia. Véanlo ahí mismo en el verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y vean, aquí está. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algo muy similar de lo que Pablo ya le había dicho antes a Timoteo, ¿verdad? Lo leímos juntos, si no mal recuerdo. 1 Timoteo 4, verso 13. En un contexto donde Pablo le está diciendo a Timoteo, a toda la iglesia, cómo es que deben hacer iglesia. Pablo le dice a Timoteo, mira, cuando prediques en un sentido, tienes que leer públicamente la palabra de Dios, tienes que enseñar el significado de la palabra de Dios y tienes que exhortar con la palabra de Dios. Y vean acá, es lo mismo.
Timoteo, predica la palabra, pero cuando la prediques debes hacerlo con doctrina, pero también redarguyendo, reprendiendo y exhortando con toda paciencia. Otra vez estos 3 elementos, ¿verdad? En la predicación. Lee la palabra, explica el significado de la palabra y exhorta con la palabra. Ofrece aplicaciones prácticas a la iglesia de la palabra. Otra vez, esto es predicación expositiva. Porque la predicación expositiva en la palabra de Dios es cuando una persona, un pastor, un predicador, un maestro de escuela dominical, quien sea, ¿verdad?, lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios para encontrar el significado de la palabra de Dios, y ya que tiene eso, lee y entiende lo que Dios ha querido comunicar y ha comunicado por medio de diferentes autores. Entonces lo que hace ahora es exhortar a los que le escuchan, sea 1, 10, 20, 30, los exhorta, los reprende, los redarguye. Esos son los elementos que Dios desea que su predicación exista ahí en la iglesia. No es solamente leer, no solamente hacer un estudio de palabras, encontrar un significado, sino en últimas exhortar a su audiencia. Sigue amando a Cristo, persevera en la fe, no peques de incredulidad, abandona tu pecado. Ahí está la predicación que Dios quiere en su iglesia. Escucha esto, cuando una predicación no hay aplicaciones, en el sentido de que no te hace ver tu necesidad de seguir creyendo en Cristo y de abandonar tu pecado, eso no es predicación conforme al corazón de Dios. Si no se predica fielmente o se procura predicar fielmente todo el consejo de Dios, tampoco es la predicación que Dios desea. Y en el verso 2, esta palabra ahí, redarguye, significa, Timoteo, cuando prediques, sí, enseña, pero redarguye, es decir, expone el pecado. Expone el pecado. Exhorta a que vean su necesidad de arrepentirse de sus pecados. Expone el pecado, reprende, implica amonestar, ¿verdad? Expresar desaprobación del pecado. Eso es algo pecaminoso, eso ofende a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Y exhortar denota la idea de ponerte al lado, ¿verdad? De pararte al lado de alguien y decirle, mira, esto que está pasando, sigue adelante. Mira, no has considerado esto de manera muy amorosa, afectiva, como hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Vive dentro de nosotros, pero nos consuela, nos lleva al arrepentimiento, trae convicción de pecado en nuestras vidas. Y Pablo le dice a Timoteo, al pastor Timoteo, y nos dice a nosotros, ¿verdad? Seamos pastores o no, cuando hables la palabra, cuando prediques la palabra, cuando disipules, cuando enseñes, cuando aconsejes, entonces debes procurar hacerlo de esta manera. Lee la palabra, explica la palabra sin diluirla y anima a tu audiencia a considerar su vida espiritual. Eso es lo que Dios desea en cuanto a la predicación en su iglesia. Pero hay algo muy interesante. Pablo le dice a Timoteo, hazlo con toda, ¿qué? Paciencia. Hazlo con paciencia. Digamos que con un corazón amoroso y tierno. Ahí aplica la palabra de esta manera a tu audiencia. Sí, expone el pecado. Sí, amonesta en función al pecado. Sí, también, pues párate al lado, ¿verdad? Y hazle ver a las personas. Pero hazlo con amor, hazlo con paciencia, no te aceleres, tranquilo, animándoles a tu audiencia a seguir amando a Cristo y seguir amando la palabra de Cristo. Hermanos, es una realidad, ¿verdad? La palabra de Dios, pues muchas veces nos consuela, nos fortalece, nos anima, ¿verdad? En momentos de dificultad y prueba. Eso hace la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y exhibe el pecado. La palabra de Dios no nada más consuela, sino también corrige. No nada más alienta, sino también nos hace pues sentir desalentados por nuestro pecado, ¿verdad?
Pero cuando hace eso la palabra de Dios, al estar, digamos que incomodando nuestro corazón, pues Dios lo hace porque desea que participemos de su santidad, ¿verdad? Que crezcamos ahí. La predicación expositiva, este tipo de predicación, ¿verdad?, que Pablo le dice a Timoteo, no la vemos nada más aquí con Pablo exhortando a Timoteo, sino lo vimos en la escuela dominical a mayor detalle, ¿verdad? Pero lo encontramos con predicadores a lo largo de la historia de la redención, comenzando en el antiguo pacto y continuando con el nuevo pacto. Por ejemplo, pueden tomar nota, pero Moisés predicó de esta manera. Moisés predicó, lo vimos ahí en Éxodo 24, versos 4 y 7, lo que hace Moisés después de que recibe la ley, lee la ley, la explica y exhorta con la ley, y el pueblo responde, haremos todo, obedeceremos todo. Claro, no lo hicieron, ¿verdad? Lo sabemos. Pero se les animó. Moisés lee la ley, explica la ley y exhorta con la ley, y el pueblo responde, sí, lo haremos. Con la primera generación de Israel, Moisés hace esto, pero también con la segunda generación de Israel. Ahí en Deuteronomio, lo pueden investigar en sus Biblias de estudio, Moisés ofrece 3 discursos, 3 grandes discursos a la segunda generación de Israel. Y lo que hace otra vez es leer la ley, porque era la segunda generación de Israel. Pues probablemente algunos habían estado muy chiquitos, ¿verdad?, ahí en el desierto, otros habían nacido ahí en el polvo, no conocían muy bien la ley. Entonces en Deuteronomio, Moisés repite la ley, al leerle la ley, explicarle la ley en estos 3 discursos y exhortarlos con la ley. Pero también en Nehemías 8, versos del 5 al 13, encontramos otro predicador. Todos estos, vean, noten que son del antiguo pacto, ¿verdad? Pero predicando de esta misma manera como Dios siempre ha querido que se predique a su pueblo. Y ahí Esdras y los levitas lo que hace es abrir el libro de la ley, leer el libro de la ley, explicar de tal forma que los que escuchaban entendían lo que se les estaba enseñando, y entonces les exhorta a Esdras y todos hacen caso a la predicación de Esdras. Pero también Jesucristo, ¿verdad?, el más grande maestro y predicador en toda la historia, hace exactamente lo mismo. Cuando inicia su ministerio ahí en Lucas 4, lo primero que hace es, va a las sinagogas, le entregan el libro de Isaías, y lo que hace es abrir el libro de Isaías, lee una sección del libro de Isaías y entonces lo explica y lo aplica, porque les dice, aquí se ha cumplido este pasaje, con la implicación de arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente Jesús, sino también los apóstoles, lo vemos con Pedro, con Pablo, con Esteban, con Felipe, con todos, lo mismo. Leen o aluden a la palabra de Dios, explican la palabra de Dios, exhortan con la palabra de Dios. Es muy claro, esta clase de predicación ha sido, es y será siempre la predicación que Dios quiere que en su iglesia se predique. Leer la Biblia, explicar la Biblia, exhortar con la Biblia. Así como lo que siempre ha querido que Dios, su iglesia haga es, pues lo que hicieron los de Berea, ¿verdad? Recibir con mucha solicitud la palabra de Dios y entonces prestar atención y considerar si todo lo que se ha predicado es correcto, es fiel, es adecuado. Pero hasta aquí hemos visto una petición solemne, una predicación bíblica y ahora muy rápido un peligro presente. Tercer aspecto que rodea la predicación en una iglesia que procura ser bíblica. Vean ahí rápidamente versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo, otra vez, estos últimos tiempos, ¿verdad? Vendrá tiempo en los que estamos nosotros. Vendrá tiempo cuando no solamente habrá falsos maestros, ya lo repasamos, ¿verdad? Sino vean lo que sucede también en esta época. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Impresionante. Por todo esto, por este peligro presente y futuro, Pastor Timoteo, predica la palabra. Hermanos, evangelicemos con la palabra, discipulemos con la palabra,
Aconsejemos única y exclusivamente con la palabra. Abandona toda idea filosófica, psicológica, ¿verdad? Para pensar que eso puede ayudar a salvar o santificar a alguien. Solo la palabra tiene el poder para salvar y santificar a las personas. En estos tiempos, según el capítulo 3, no solo habrá falsos maestros, que por sus propios motivos perversos y egoístas engañarán a muchos, teniendo apariencia de piedad, sino además, capítulo 4, versos 3 y 4, nos damos cuenta, por lo que vemos aquí, que estos falsos maestros surgen y se multiplican, se amontonan, digamos que se apilan uno tras otro, tras otro, porque las personas en las iglesias no sufrirán la sana doctrina. Esa es la causa por la cual hay muchos falsos maestros. Porque las personas dentro de las iglesias no toleran la comida de la sana doctrina, sino que, dice Pablo, tienen hambre por la mala doctrina. En otras palabras, lo único que toleran sus mentes, sus corazones y sus oídos será una enseñanza que pase por alto sus pecados. Esto es increíble, ¿verdad? Pero esto sucedió en Éfeso, esto sucede hoy en nuestros días y esto seguirá sucediendo hasta que Cristo regrese. Por eso, Timoteo, predica la palabra, porque habrá muchos que por sus deseos pecaminosos, por lo que ellos quieren escuchar, falsos maestros vendrán uno tras otro, a predicar la falsedad y el engaño. Y esta mala doctrina es una doctrina que pasa por alto el pecado, que lo tolera, que da una palmada. Y Pablo anticipa que las personas tendrán, véanlo ahí, lo dice de manera muy clara, ¿verdad? Muy gráfica, tendrán comezón de oír. Es decir, las personas estarán muy ansiosas, ¿verdad?, por escuchar este tipo de predicaciones de los falsos maestros. Quieren que esos falsos maestros con esta falsa doctrina, en un sentido, rasquen sus oídos, ¿verdad? La comezón que tienen sus oídos por comer esa enseñanza, que rasquen sus oídos, escucha esto, para apaciguar sus conductas pecaminosas. Y debido a esto, Pablo dice que se amontonarán, se acumularán, se apilarán maestros conforme a sus propias concupiscencias de ellos. En un sentido, los falsos maestros es un reflejo de las personas que no toleran la comida de la sana doctrina, sino que están ansiosos por comer la sana doctrina. Es un reflejo, ¿verdad? Con esto aprendemos que en un sentido, otra vez, si abundan y existen falsos maestros, y los vemos, ¿verdad?, ahí en YouTube, en Spotify, quizás hasta en nuestra ciudad. Pero si abundan falsos maestros predicando falsa doctrina, es porque hay personas en la iglesia que quieren eso, que lo anhelan. Y no anhelan, como dice Pedro, la leche no adulterada, ¿verdad? Por eso, lo suben a sus púlpitos, o las suben a sus púlpitos, los nombran o las nombran sus pastoras. Esto es así. Y miren, hermanos, cuando eso sucede, el final es trágico, no es lindo, no es bello. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, hazlo fielmente. Es urgente, ¿verdad? Porque el final es trágico, hermanos. Esto no es un juego. Vean el verso 4 al final. Pablo dice que se apartarán del oído la verdad. Apartarán la verdad del oído. Se volverán, vean a qué cosa, a las fábulas. Increíble, ¿verdad? Una falta de discernimiento muy grande. Se volverán a los cuentos chinos, ¿verdad? Para que me entiendan. Se volverán a los mitos, a las leyendas. ¿Quiénes? Las personas dentro de la iglesia que tengan comezón de oír, ¿verdad? Y que estén buscando falsos maestros. Por eso muchas veces, hermanos, dentro del ministerio de los unos para con los otros somos llamados a animarnos, ¿verdad? A cuidarnos, a exhortarnos, a estimularnos, a no dejar de congregarnos, porque somos un cuerpo y nos necesitamos.
Esto sucedió en Éfeso en el primer siglo y esto mismo sucede en el siglo XXI y seguirá sucediendo. La intolerancia a la verdad bíblica es lo que impulsa a las iglesias actualmente para diluir o incluso abandonar la predicación de la palabra de Dios. Por eso pocas iglesias y no muchas iglesias predican expositivamente la Biblia. Aunque aquí en Monterrey, gracias a Dios, tenemos amigos y hermanos muy queridos que predican o procuran predicar fielmente la palabra de Dios y procuran hacer iglesia como Dios lo ha establecido. Pero en comparación, hay muchas de otro tipo. Muchas de otra clase. ¿Por qué? Es claro. Porque se amontonan, ¿verdad? Falsos maestros. Muchos están ahí. Y estos falsos maestros están muy dispuestos a diluir el mensaje porque según ellos no quieren aburrir, ¿verdad? Con tanta enseñanza, tanta doctrina, que piensen tanto, ¿verdad? No, ¿cómo les voy a decir todo esto si ni me van a entender? Se van a aburrir, se van a dormir, ¿verdad? O no los quieren ofender o hacerlos sentir mal. Quieren darles palmaditas en la espalda, ¿verdad? Aunque eso represente y estén muy dispuestos para probar su pecado. En un sentido, hermanos, piensen en esto. Usualmente, piensen en esto. Las mega iglesias no son iglesias de sana doctrina, ¿verdad? Hay muy poquitas, grandes. Con los dedos las podemos contar. Hay más iglesias de mala doctrina que iglesias de sana doctrina. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Pero Pablo le dice a Timoteo, mira, no importa lo que suceda a tu alrededor, no importa cuántos falsos maestros haya, no importa que la gente quiera comer algo diferente que sana doctrina, tú predica la palabra. Hermanos, es crítico que prediquemos, enseñemos, evangelicemos, discipulemos, aconsejemos, instruyamos a otros con la palabra de Dios. Es crítico. Porque escucha esto, vidas, almas dependen de eso. Aunque la salvación es del Señor, pero Dios ha decidido salvar a las personas con su palabra, con su evangelio. Recuerda eso. Pero también recuerda que es crítico que tú y yo estemos dispuestos cada vez que tenemos la oportunidad de sentarnos ahí a recibir la palabra de Dios con solicitud. Si nos da comezón, pues dale un golpe al oído, ¿verdad? Estate quieto, ¿verdad? Que quieres escuchar mala doctrina. Un estate quieto y someter tu mente y tu corazón a una predicación fiel, a una predicación expositiva de la palabra de Dios. Porque, hermanos, escuchen esto y con esto cierro. Eso es lo que pasa regularmente, usualmente, en una iglesia que procura ser bíblica. Vamos a orar.